Bueno, a ver, vamos a dar inicio al presente curso de capacitación. Bien, primeramente, para saludar a todos, buenas noches con todos los participantes a este evento, ¿no? Cuarto curso de capacitación organizado por el Centro de Altos Estudios. Bien, esta noche vamos a tener la oportunidad de presentar un tema muy importante en este cuarto curso de capacitación, denominado Cuidados del Adulto Mayor. Vamos a tratar temáticas como el caso del envejecimiento, ¿no? En esta etapa, cuidados del adulto mayor y nutrición del adulto mayor a sí mismo, ¿no? Para esta exposición o esta temática, vamos a tener como expositora a la doctora Lorena Villagómez Santiago, cuyo cargo es de ser responsable de la etapa de vida de adulto mayor de la redacción de redes integrales de salud de Lima Norte. La doctora Lorena Villagómez Santiago también es ponente, ha sido ponente en diversos o en diferentes congresos y eventos, ¿no? de varias universidades, ¿no? Asimismo del MINSA, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y también de poblaciones vulnerables. Entonces, el día de hoy vamos a tener en este cuarto curso de capacitación, ¿no? La presencia entonces de la doctora Lorena Villagómez Santiago, quien ya se encuentra presente, ya ingresó ya a la plataforma y por lo tanto vamos entonces a recibirla para que, por supuesto, saludándola y dándole buenas noches, así como a todos los que participan el día de hoy, 24 de octubre del presente año. Buenas noches, doctora Villagómez. Doctora Lorena Villagómez, buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Bien. ¿Se escucha? Adelante. Sí, adelante, doctora. Bueno, buenas noches con todos. Quien les saluda es la doctora Lorena Villagómez Santiago, de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte. Bueno, en la ponencia de hoy día vamos a aprender un poco la mirada de cómo estamos en el adulto mayor a nivel Perú, a nivel del mundo, un poco de qué actividades nosotros realizamos en el Ministerio de Salud, desde el primer nivel de atención, en donde que muchas personas generan su serum, ¿no? Realizan esta actividad, un poco del rol del cuidador del adulto mayor, ¿no? Y de qué es ser un adulto mayor. Bueno, voy a compartir las PPTs. A ver. Me parece que Racing se encuentra ahí, en ese sector, con Almendra, con Nardoni, con Juan Frima, más alguno de los de afuera que se pueda sumar, tiene lugar. Listo. ¿Se ve? Sí, se aprecia bien, doctora, se aprecia bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, empezamos con la ponencia. Bueno, nuevamente, quien les saluda es la doctora Lorena Villagómez Santiago. Como les digo, vengo trabajando en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Salud de Lima Norte, desde hace 12 años, y vengo trabajando el tema de lo que es la etapa de vida adulto mayor, que es una etapa muy interesante.
Vamos a hablar un poco sobre lo que es el envejecimiento en el mundo y en el Perú. ¿Cómo está el envejecimiento en el mundo, no? En todo nuestro mundo y cómo va en el país, por ejemplo. Vamos a ver que el envejecimiento es un proceso continuo, multifacético e irreversible. Como sabemos todos, el envejecimiento es algo que no se detiene. Día a día va pasando, día a día va cambiando, es algo que nada ni nadie lo va a detener. Y si vemos nosotros desde un punto de vista biológico, ¿qué es el envejecimiento? Viene a ser el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo y lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. ¿Qué es lo que va a pasar al paso del tiempo? Y bueno, es lo que también nosotros vamos a poder observar de pronto en las personas que tenemos a nuestro lado. Todos tenemos en casa tal vez una persona mayor de 60 años y es lo que vamos a ir viendo, cómo va a ir cambiando en cada etapa de su vida y qué cambios le van a venir a esta persona. También, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se dice que el envejecimiento tiene afecciones comunes asociadas, ¿no? Como son los síndromes geriátricos. Estos síndromes, pues, incluyen, entre otros, la fragilidad, la incontinencia urinaria, las caídas y los estados delirantes. ¿Y qué nos dice ante todo esto la Organización Mundial de la Salud? Nos dice de que en el año 2021 al 2030 ha nombrado la década del envejecimiento saludable. ¿Y qué ha hecho la Organización Mundial? Ha pedido que la organización, ha pedido que esto se haga una práctica, ¿no? Que no solo quede en un documento que han firmado diferentes países del mundo para que sea la década del envejecimiento saludable y que esto lo llevemos a la práctica, que lo llevemos a la práctica desde el lugar donde que nosotros nos encontramos, como estudiantes, como profesionales, como organizaciones, como gobiernos locales, como gobiernos regionales, como sociedades civiles. Entonces, ¿qué nos pide? Que nosotros vayamos creando una cultura amigable con el adulto mayor, ¿no? Es lo que nos pide. Entonces, lo han nombrado así en estos 10 años. En estos 10 años. Un momentito, voy a arreglar la presentación para que se pueda visualizar mucho mejor.
los proyectos. Ujú. Listo. A ver, vamos a continuar entonces. ¿Se ve la ponencia? ¿Se visualizan las PPTs? Sí, sí visualizo. Ya, perfecto. Bueno, entonces seguíamos. Como les comentaba, estamos en la década del envejecimiento saludable. Muy anecdótico, por cierto, porque estamos en el 2024. Esta década del envejecimiento saludable fue dictada desde el 2021, que se tiene que venir ejecutando hasta el 2030, pero tenemos muchos gobiernos locales y muchas de nuestras instituciones que todavía no han asimilado eso al punto que no hay esa, ¿cómo les puedo decir? No hay esa comunicación, ¿no? Entonces falta esa propaganda. De pronto, trabajemos desde el punto en que estamos para crear un envejecimiento saludable, activo, una sociedad diferente, que cambie un poco los patrones del adulto mayor, que no nos muestren en todos los estados a un adulto mayor que pues siempre va acompañado de lentes, va acompañado también de lo que es bastones o sillas de ruedas. Yo creo que si hoy en día nosotros, desde el punto en el que estemos, empezamos a hacer un plan de vida, vamos a vernos cómo nos visualizamos cuando lleguemos a esa etapa de vida, ¿no? Un poquito viendo las cifras, los datos y las cifras en el mundo. ¿Qué nos dicen nuestras cifras del mundo? Dicen que en todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas de salud y de asistencia social estén preparados para afrontar ese cambio demográfico, ¿no? Y en ese lado, a ver nosotros, ¿estamos preparados de pronto para nosotros saber que nos encontramos en un país que va envejeciendo cada vez? ¿Estamos preparados de pronto como hijos para atender a una persona adulta mayor? Hemos entrado a hacer cursos y felicito a todas las personas que estén en el curso de hoy en día, en este curso escuchando, porque la pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para poder atender tal vez a nuestros padres con los que vivimos y serán personas adultas mayores? O de pronto al esposo que en algún momento va a llegar a ser adulto mayor. ¿Estamos preparados para todo eso? Estamos dejando pasar el tiempo y esperar que llegue esa etapa de vida. También se dice que en el 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Bueno, dentro de eso tenemos pues al Perú, es un país que dentro de está clasificado dentro de ese tipo de ingresos bajos y medianos, ¿no? Entonces son los países donde que más se van a concentrar el 80% de los adultos mayores. El ritmo de envejecimiento de la población es mucho más rápido que en el pasado, que si bien es cierto, ahora los tiempos van cambiando. Como dicen antes, tal vez nuestros abuelos tuvieron 10 hijos, nuestros padres tuvieron 4 hijos, y actualmente los padres de hoy en día tenemos 1 o 2 niños, tal vez 3, pero ya no es como antes. Entonces,
Quiere decir, y muchas personas incluso han decidido optar por la soltería. Entonces son personas que cuando lleguen a esa etapa de vida, también cómo va cambiando, ya no es el mismo tiempo de antes, ¿no? Entonces va cambiando eso. En el 2020, el número de personas de 60 años o más superó en niños menores de 5 años. Si bien es cierto, en los años anteriores veíamos que más eran niños. Por ejemplo, en los tiempos tal vez de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos, había la cantidad de niños, era más fuerte. Ujú. Y entonces, en la actualidad, vemos pues que son más adultos mayores. Entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Un momentito, la máquina, voy a volver a compartir.
No escucho, no escucho. No se ve, no hay imagen. A ver, por favor, si esperamos unos minutos o unos segundos. Ya, estamos tratando de solucionar esos pequeños impases, por favor. Hay una pequeña interferencia, pero estamos tratando de ver eso, por favor. A ver. Ya, gracias. Ya por cómo dice que va.
Bueno, seguimos con la presentación nuevamente y retomamos en el caso de las cifras. Como mencionaba, entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 al 22%. Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir de que antiguamente pues teníamos que mayor era la cantidad de niños en comparación a la cantidad pues de adultos mayores. Y hoy en día esas cifras van cambiando totalmente. Y con ese aspecto quiero decir que, por ejemplo, yo hice un análisis en donde trabajo y veía pues que la población iba cambiando. Por ejemplo, sacaba el último análisis de lo que era Lima Norte del 2017 al 2024 y veía que la etapa de vida niño del 2017 al 2024 en mi sede, que es Lima Norte, había crecido un 0.88%, mientras que la etapa de vida adulto mayor había crecido del 2017 al 2024 un total de 26%. La etapa de vida adulto había crecido un 16%, el adolescente un 7% y el joven estaba en un 8%. Entonces veía que estas dos etapas pues habían crecido enormemente. Por lo cual, si este es el análisis que yo hago en el sector donde yo laboro, Lima Norte pues implica un total de 9 distritos, que son muy grandes. Entonces decía, ¿cómo está en todo el Perú? ¿Cómo va cambiando? Y también eso que nos dé una mirada diferente a nosotros para ver que el tiempo va cambiando y que los perfiles laborales también deberían de cambiar. Tanto así que nuestros perfiles laborales siempre deberían de tener cursos en el tema de adulto mayor, porque va a ser la población que va a empezar que vamos a empezar a atender. Tal vez las especialidades en enfermería geriátrica, en lo que es el tema de geriatras. Prácticamente, por ejemplo, en los 3 hospitales de mi sector, que era, por ejemplo, el Hospital de Puente Piedra, que es el Hospital Lanfranco Lahoz, el Hospital Cayetano Heredia y el Hospital de Coyique, que atienden a un grueso de la población de Lima, solo habían 10 geriatras, 10 geriatras para una población tan grande. Y que en los establecimientos de salud, prácticamente en todo Lima metropolitana, habrían un total de 8 geriatras contratados para establecimientos de salud. Es ahí donde que vemos esa brecha tan grande, que a veces cuando uno se va a atender al paciente, pues solo vemos de que se atiende al paciente por la dolencia, mas no se atiende al paciente de manera integral. No hay ese cuidado de geriatría en enfermería. No hay esa visión de pronto en odontología que se vea netamente con esos cuidados geriátricos que necesita el paciente adulto mayor, ¿no? Entonces, o esos cuidados geriátricos también que necesita la persona porque ya está en la menopausia, las hormonas cambian, en el tema de obstetricia, debe de ser con otro enfoque a ese grupo poblacional también, ¿no? Entonces, veamos de que los perfiles profesionales que tengamos tienen que siempre tener un curso, porque si nosotros vamos a trabajar con esta población, es una población pues a la cual tenemos que ir conociendo poco a poco cada vez más. Entonces, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir preparándonos a cada uno de esos cambios. Ahora vamos a ver algunos cambios en el Perú. ¿Cómo nos ha ido en el Perú? Dice, en el Perú hay 4 millones
hay 4.598.000 personas de 60 años a más de edad. Es una cifra fuerte, esto es en todo el Perú. Ahora, de estas personas, el 13.6% de la población entonces también como vemos, el 13.6% de la población total del país, según sexo, dice el 52.4% de los adultos mayores son mujeres, que vendrían a ser 2.412.000, y el 47.6% son hombres, que vendrían a ser 2.187.000. Entonces, como vemos acá, siempre en la etapa de vida adulto mayor se ve que hay más mujeres que varones. Es lo que siempre en todas las pirámides poblacionales he podido observar, ¿no? También se dice, de acuerdo al INEI, dice que según las proyecciones de población de edad, el 2.1% de los adultos mayores son 719.000 del país son octogenarios. Quiere decir que tienen más de 80 años. Es un grueso fuerte de nuestra población, para la cual hay que pensar también que nuestro país no está generando las políticas públicas necesarias para este grupo etario, ¿no? Y que tal vez en nuestras universidades, en nuestros centros de estudios o en nuestros institutos, universidades, donde que estudiemos, no se está generando pues una currícula también donde que tenga este enfoque de curso de vida. De acuerdo a la encuesta nacional de hogares de la ENAO, el 38.3% de los hogares del Perú tienen un adulto mayor entre sus integrantes, ¿no? Qué interesante. El 38.3% hay un adulto mayor. El 80% de la población adulta mayor padece de problemas crónicos. La cronicidad. La cronicidad es una enfermedad, pues, que nos acompaña, pero es un estilo de vida que tenemos que aprender a conllevar. La cronicidad no quiere decir que es una enfermedad que va a desaparecer, me voy a sanar de eso. No, es algo crónico con lo que tenemos que aprender a vivir un nuevo estilo de vida. Y este adulto mayor tiene que llevar un nuevo estilo de vida con una enfermedad crónica, para lo cual, como personas, tenemos que prepararnos para poder ayudarle a conllevar esa cronicidad. Porque si yo, desde el punto de vista de pronto como hija, no me he preparado para poder conllevar, digamos, una enfermedad como la diabetes con mi padre, que es una persona adulta mayor, entonces le complico la vida a él, me la voy a complicar a mí y por ende a toda la familia, porque no me estoy preparando para hacerle la vida más llevadera a esta persona. Por eso digo que todos debemos de prepararnos en este enfoque de vida. De acuerdo con el tipo de seguros de salud, esto también es de acuerdo al INEI, a las encuestas del ENAO, dice que el 54.2% de adultos mayores acceden al seguro integral de salud y el 30.9% al seguro social, que es de salud, y el 4.2% a otro tipo de seguro. Entonces, como ven, la población más fuerte es atendida por el Ministerio de Salud, por el SIS, que sabemos que cobertura a todos los peruanos, que no tienen otro tipo de seguro, y también tenemos personas que incluso no están inscritas al SIS. En el tiempo que vengo trabajando en el sector salud, he podido ver adultos mayores que, es más, ni siquiera tienen un documento de identidad, o sea, no, prácticamente es como si no existieran para el Estado peruano. En pleno año 2024 todavía veo esas cosas.
¿no? Entonces, por eso vuelvo a repetir, ¿dónde están las políticas públicas que debe de crear nuestro Estado para este grupo etario? ¿Dónde está? Siguiente, por favor. Entonces, esta es una imagen, para mí me gusta, muy interesante. Por ejemplo, acá podemos también ver de cómo está nuestra población, ¿no? Por ejemplo, esta es la población eh, en 1955, que inicia, dice, era el 5.7% era población adulta mayor. Luego, en 1975, no, perdón, en 1980 era el 5.6%, era población adulta mayor. En el 2000, del 100% de personas que tiene el Perú, el 6.6% eran adultos mayores. ¿Y qué pasó entre el 2005 y el 2024? ¿Qué pasó? Subió de lo que es el 7% al 13.3% en el 2024, ¿no? ¿Y qué se espera para el 2050? Para el 2050 se espera que el 24.1% de nuestra población del Perú sea adultos mayores de 60 años. Entonces vemos que en el 2050 la cuarta parte del Perú van a ser adultos mayores. Vuelvo a repetir, veamos esos perfiles con ese enfoque, tal vez con ese análisis que no se está haciendo, pero es la población con la que vamos a trabajar. Entonces, acá también hay una pirámide poblacional, la que vemos con rojo es la pirámide, la primera imagen es la pirámide del 2017, perdón, sí, la del 2017, la que está con rojo, que ya no tiene una forma de pirámide. Entonces, la que está por detrás con celeste es la pirámide de 1972. Y al costado que vemos, la imagen con rojo es la pirámide poblacional que nos espera para el 2050, en el cual vemos que la base inferior, que pertenece a la etapa de vida niño, va disminuyendo y sin embargo las etapas de adulto y adulto mayor va creciendo más. Y vemos que ahí en el 2022 está con celeste, es una pirámide pues que ya no tiene forma de pirámide. Ahí ya se perdió la forma de pirámide poblacional, ya no tiene una forma de pirámide. Son los cambios demográficos que se van dando en nuestro país, por los cuales, ¿qué vemos en estos tiempos? Por ejemplo, ¿qué hemos visto? En el tiempo del COVID, tal vez las vacunas se dieron primero en Lima. Entonces, toda nuestra población y obviamente todos preocupados por querer ponernos la vacuna del COVID, tal vez viajaron muchos de nuestros adultos mayores a Lima. Vi que muchos de los hijos trajeron a sus padres con la finalidad de que reciban primero su vacuna, porque tal vez todavía no llevaba a provincia, ¿no? Entonces, esos cambios son los que van dando estas formas a nuestra pirámide poblacional. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, las principales causas de morbilidad en el Perú, en el adulto mayor. Las principales, estos datos, yo les sugiero, por ejemplo, tenemos la página del Reunis, un dato muy actualizado que les va a brindar cómo está el panorama de esta etapa de vida a nivel Perú. Vemos, por ejemplo, el tema de dorsalgias, le siguen el tema de obesidad, gastritis, trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otros trastornos del sistema urinario, faringitis aguda, rinofaringitis, otros síndromes y cefaleas, otros trastornos articulares, la caries dental, la hipertensión, ¿no? Entonces son los síndromes la morbilidad que vamos a ver en el adulto mayor.
Después también el número de defunciones. El número de defunciones registradas en esta etapa de vida, esta data está hasta el 2022. Entonces, en esta data vamos a ver que tenemos, pues, infarto, que viene a ser el 23.2%, que representan 12.936 adultos mayores fallecen de infarto. Por el tema de COVID-19, tenemos un total de 11.672 fallecidos. Es la etapa de vida que más ha sido golpeada por COVID-19. Neumonía, han fallecido 8.724, que representa el 15%. Otras enfermedades, el 11.2%, que son 6.246. Luego tenemos fibrosis, que representa el 5.4% con 3.033 fallecidos. Siguen las neumonías, el tema de tumores ya con 2%, diabetes. Entonces, ahí vemos más o menos una radiografía de por qué han ocurrido los fallecimientos en adultos mayores, por lo cual son temas en los cuales debemos de irnos preparando. Para eso, pues, una alimentación adecuada sería lo ideal, ¿no? En un total de defunciones registradas del 2018 al 2024, hasta septiembre del 2024, tenemos entre esos años del 18 al 24, 85.012 fallecimientos de personas adultas mayores. Y tal vez como es la etapa que menos llama la atención, como que es algo de lo que no se habla mucho, pero debemos de prepararnos en estos temas. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es un envejecimiento saludable. Los logos del ministerio, los logos de las diferentes entidades, siempre nos hablan. Envejecimiento activo y saludable, envejecimiento a más años, más salud, ¿no? Son los diferentes logos que realmente debemos de ponerlos en práctica. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo ideal para tener un envejecimiento saludable? Se dice, cuide su salud física, incluye y manténgase activo, escoge alimentos saludables, duerme lo suficiente, limitar el consumo de alcohol y participar activamente en su atención médica. Por ejemplo, en este caso que nos dice, hagamos actividad física. A veces al adulto mayor lo tenemos ahí en casa, no, que esté sentadito, que no se mueva, se va a caer, se va a golpear, se va a lastimar. ¿Y qué hace eso? Hace de que no tenga una actividad física, que no haya una caminata, que no haya nada de eso. Y eso hace que lo limite, que sus capacidades cada vez sean menores, ¿no? Prácticamente lo estamos limitando. Porque no, que no se mueva como si fuera un niño que se va a romper. No es así. Entonces, ¿qué se recomienda? Comience a moverse, hacer el ejercicio, hacer la actividad física. Las personas que hacen ejercicios con regularidad significa que disfrutan de más años de vida sin dolor, sin discapacidad. Por ejemplo, ¿qué vemos? A veces hay un ciclo erróneo en el cual el adulto mayor con enfermedad crónica, que no hace actividad física, termina en una discapacidad. Entonces, cortemos ese círculo de que todo adulto mayor tiene que llegar a esa etapa con una discapacidad. No debe de ser así si es que nos vamos preparando desde el punto donde que estemos. Cortemos de que el adulto mayor tiene que llegar a ser adulto mayor y no tener dentadura y que eso es una ley. No, porque si yo cuido mi dentadura desde ahora, tendré 70, 80 y bueno, pues terminaré con mis dientes hasta el último de mis días. No tiene que ser eso una ley, ¿no?
Dice, aprenda a elegir sus alimentos nutritivos. Si yo aprendo a elegir mis elementos nutritivos ideales, entonces terminaré siendo adulto con hipertensión sin diabetes. No es una ley que tengo que terminar con una cronicidad de enfermedad. Duerme lo suficiente cada noche. La calidad del sueño es importante para la memoria y el estado de ánimo. Eso es muy importante. Nosotros, en la persona adulta mayor, el sueño es algo que le va a dar calidad de vida. Es algo que le va a ayudar a tener un mejor ánimo al día siguiente. Entonces, cuidemos mucho de ese sueño. También hay que consultar al médico con regularidad. Y cuando me refiero a eso, por ejemplo, llevemos una nota. Si nosotros cuidamos a un adulto mayor, llámese mi hermana, que es adulta mayor, por ejemplo, yo la cuido, pero yo estoy a cargo de esta persona. Entonces, cada vez que voy al médico, no espero llegar al médico para recién decir, le duele esto, le duele lo otro. No, cuando yo ya sé cuándo es la cita de la persona mayor, tengo que tener un cuaderno de apuntes donde yo he anotado en la semana, tuvo dolor de cabeza, tuvo cefaleas, ¿no? Tuvo náuseas, tuvo esto, tuvo el otro. Entonces puedo ir a una consulta ya con una lista preparada de qué aconteció para su siguiente control. Eso va a ayudar al profesional, a nuestro proveedor de salud, a que le pueda dar un mejor diagnóstico, un tratamiento más adecuado. No nos acostumbremos a llegar a la consulta y recién ese rato acordarnos de qué era lo que tenía la persona mayor con la que vivimos, con la que cuidamos o con la que trabajamos, ¿no? Realice actividades recreativas y pasatiempos. El adulto mayor no es una persona que debe de estar relegada en casa. Yo siempre digo que ellos deben de participar de una actividad. Tenemos los clubes del adulto mayor, los círculos del adulto mayor, desde el distrito en el que estemos, desde la asociación pequeña o desde la avenida en la que vivimos, debemos de generar un espacio donde que se reúnan ellos, ¿no? Solicitar a nuestros gobiernos locales de que estos espacios existan para que ellos puedan salir. No se trata de que ellos estén encerrados en casa. Así como nosotros tuvimos una etapa en la que socializábamos más, ellos también no deben de perder eso. Eso los mantiene activos. Siguiente, por favor. Ahora, en esta etapa de vida es importante hacer los ejercicios de equilibrio. Yo les sugiero, entren a los tutoriales de YouTube, vean los ejercicios de equilibrio. Toda persona que empieza a llegar a esta edad o ya prepararnos para esta edad, hay que hacer ejercicios de equilibrio. Ejercicios sencillos desde, por ejemplo, poner una silla y así como ven en la imagen, levantar los pies. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Fractura de cadera. Una fractura de cadera de un adulto mayor es algo muy delicado, muy delicado porque la edad en la que se encuentra pues ya es más frágil. Entonces, si esta persona hace estos ejercicios de equilibrio, le va a ayudar a que evite las caídas. Entonces, hacer ejercicios así como ven en la imagen, sentados, estirando los brazos, puede ser subiendo poco a poco una grada, otra grada, paso a paso, las escaleras, paso a paso, hasta donde que su cuerpo les permita. Pero si no nos preparamos o si no hacemos estos ejercicios de equilibrio, van a estar propensos a cualquier caída. Y con estos ejercicios no digo, no, ya limpiaron la casa, mi abuelita ya se fue al campo, hizo todas sus actividades, ya hizo ejercicio. No, los ejercicios de equilibrio los van a ayudar mucho a mantener, como lo dice su propio nombre, ese equilibrio para evitar una caída. Porque el cuidar a un adulto mayor con fractura de cadera es algo muy fuerte. Los exponemos a escaras, a diferentes complicaciones. Y no esperemos llegar hasta ese punto, ¿no?
Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de lo que es el proyecto de vida. Dice, es una capacidad que poseemos los seres humanos para vernos nosotros mismos cómo nos gustaría ser en un futuro con el fin de dar sentido a la vida. Ahora, por ejemplo, yo tengo 44 años, ¿no? Y yo ya tengo mi plan de vida. Yo ya sé qué voy a hacer, yo ya he hecho mi plan de vida, ya sé qué cosa voy a hacer el día, pues que me toque mi jubilación por el Estado, ya tengo un proyecto de vida, ¿no? Yo ya he dicho, estaré trabajando con la comunidad, haré mi club del adulto mayor, seré una más de ellos, seré un líder de ellos donde que vaya a hacer ejercicios, deporte y empoderar a la comunidad, ¿no? Pero yo ya tengo un plan de vida. Y yo digo, si yo no me empiezo a cuidar ahora, a los 44 años que tengo, ¿cómo voy a llegar a los 50? ¿Cómo voy a llegar a los 60? Pero si yo me empiezo a cuidar desde ahora, desde esta edad que tengo, entonces de acá a 10 años, yo todavía puedo viajar, salir, caminar tranquila. Si hago mis ejercicios, mi actividad física, a los 60, a los 70, pues seguiré viajando, ¿no? Paseando, caminando activa. Pero si yo no me empiezo a cuidar, así tenga 20 años, para cómo voy a llegar a esa fase de mi vida, entonces me va a llegar pues un envejecimiento con diferentes enfermedades. Como decían, el joven, ¿no? Como decía un antropólogo, el joven a veces no se da cuenta pues que tiene un cuerpo sano y saludable. ¿Cuándo se da cuenta? De las rodillas, cuando viene el dolor de rodilla, cuando viene el dolor de estómago, cuando viene el dolor de cabeza, ¿no? Entonces ahí es recién que te das cuenta, los años pasan. Y no es que los años pasen porque te tienes que enfermar de algo o simplemente, no, de algo se tiene que morir el viejito. No es así. Entonces, por eso digo, hagamos planes, hagamos proyectos de vida. Y si tenemos a un adulto mayor, empecemos a trabajar esos proyectos de vida. Y si no, trabajémoslos con cada uno de nosotros, haciendo un plan de vida de cómo va a ser María, cómo va a ser Marta cuando llegue a los 60 años. ¿Qué va a ser a los 70? ¿Cómo va a ser tu vida a los 80? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has planteado cómo va a ser tu vida cuando tengas 75 años? Y si no te has planteado eso y no te empiezas a cuidar desde ahora para que llegues a esa edad, es un ejercicio que deberías de hacerlo de pronto contigo misma para empezar y después con la familia, ¿no? Entonces, cuando tú hagas un proyecto de vida para cómo va a ser cuando llegues a esta edad del envejecimiento, pues comienza por cosas que puedes lograr y que involucres a tu familia. Tienes que involucrar a la familia en los proyectos que tienes, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Listo. Ahora vamos a hablar también del rol del cuidador o cuidadora. Indirectamente o directamente dice, el cuidador es toda persona que asume la responsabilidad, ¿no? De cuidar, de ser el soporte, que ayuda a la asistencia, ¿no? Y que esta actividad pues puede ser un profesional que realiza la actividad de cuidador para un adulto mayor, donde se crean pues nuevos vínculos con el adulto mayor, con los familiares y indirectamente o directamente todos somos cuidadores, porque tal vez cuidamos al papá, a la mamá, cuidamos al abuelito, ¿no? Entonces, nos volvemos cuidadores y si como profesionales vamos a asumir el rol de cuidadores de una persona mayor, también como dice, hay que asumirlo con responsabilidad. Porque podemos ser los cuidadores de la familia, podemos ser el cuidador que realizamos este trabajo de manera profesional con otras personas, o desde el momento que trabajamos en tal vez un centro de salud,
Indirectamente, el tener ese paciente a nuestro cargo, ya estamos siendo cuidador de esa persona. Siguiente. ¿No? Se dice que la relación que establece el cuidador, ¿no? Es muy exigente. El cuidador tiene que tener una preparación adecuada porque también va a demandar mucho. La persona adulta mayor va a necesitar, pues, que hagas un esfuerzo físico, porque a veces vas a tener que levantarla, vas a tener que cargarla. Entonces, es importante que también vayamos adquiriendo los conocimientos de cómo manejar este adulto mayor en el aspecto de que, ¿cómo lo hago para trasladarlo a la silla? ¿Cómo hago para trasladarlo a la cama? ¿Cómo voy a hacer el bañado de esta persona? ¿Cómo voy a cambiarle el pañal? ¿Cuáles van a ser los cuidados que debo de tener con este adulto mayor? Y el ser el cuidador, también, por ejemplo, si yo soy cuidador de mi familiar, ¿qué va a hacer? Va a ser que tal vez yo duerma con mi mamá, a la cual tengo que cuidar, por lo cual siempre estoy un poco preocupada por su enfermedad. Entonces, mis horas de sueño ya no van a ser las mismas, porque estoy pendiente de que no le pase algo en la noche. De pronto, las actividades con mi familia ya no van a ser las mismas porque tengo que estar pendiente de esta persona mayor, ¿no? Que es mi familiar indirecto tal vez. O si yo trabajo con alguien igual, va a haber una demanda de desgaste físico, de desgaste mental. Entonces, lo mejor para todo cuidador es conversar con la familia. Si es nuestra familia, bueno, con nuestros familiares, de todo lo que estoy pasando yo de pronto por cuidar a mi mamá, por ejemplo, que tengo que sacrificar mi domingo, porque el domingo tal vez mi mamá está sola o no viene la persona que la cuide, yo tengo que ir con ella. Entonces, tiene que ser un rol compartido con la familia. Igual, si yo trabajo cuidando a una persona mayor, también tengo que compartirlo con su familia, por lo menos que me den las facilidades para poder cuidar bien a esta persona. Y con esas facilidades, pues, ¿qué le digo? Todos tengamos su lista de medicamentos, el número telefónico de su médico de cabecera de la persona, tengamos el horario de los medicamentos pegados en un lugar visible, donde lo vemos, no guardado hoja tras hoja, sino tiene que estar eso en un lugar visible que me facilite a mí. Entonces tengo que empezar a tomar decisiones. Si yo ya sé que se descompensa cuando come algo, entonces tengo que estar ahí tal vez con mi glucosa a la mano, con mis tiras rápidas de glucosa para medirle la glucosa, cada qué tiempo debo de medirle la presión, ¿no? Entonces tengo que hacer mi lista de cosas que me van a ayudar a mí a que el cuidado a esta persona no me estrese tanto, porque igual me voy a estresar. Pero si yo empiezo a hacer mi lista de cómo cuidar a esta persona, entonces eso me va a ayudar a conllevar un poco el trabajo que vengo realizando con esta persona al cuidarla, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando uno de pronto, como digo, no hace esta lista, se va a sentir con más estrés, se va a empezar a sentir agotada, sin fuerzas en muchos casos, y comienza a padecer como cuidadores de ansiedad, te pones nervioso, empieza la tristeza, la fatiga mental, estás irritado, preocupación excesiva. eh, y también, por ejemplo, a veces, ¿qué pasa cuando tú cuidas a tu familiar? Dice, no, nadie más lo puede cuidar porque nadie lo cuida como yo. Y no es así. El rol del cuidador tiene que ser compartido si es de un familiar. Y si tú estás trabajando, vuelvo a repetir, hagamos la lista de necesidades de esta persona para evitar que llegue a descompensarse en algo, ¿no? Y nos haga más fácil el trabajo.
Siguiente, por favor. Entonces, las recomendaciones para un cuidador es piensa en ti, no des lugar a encontrarte mal del todo, ¿no? Cuida tu propia salud, porque si tú no puedes con tu salud, ¿cómo vas a cuidar a esta persona adulta mayor? Trata de descansar tus horas necesarias. Es verdad, es difícil cuando cuidamos a una persona que estamos escuchando si duerme bien, no duerme bien, se va a ahogar, cómo va a dormir. Es difícil, pero traten de tener un descanso apropiado. Y si es necesario, pida y acepta la ayuda de las otras personas. Si tú cuidas a una persona, bueno, dile, no, más fácil para mí, para bañarla, es así. Si trabajas con alguien, entonces yo para su baño de esta persona adulta mayor necesito esto, por favor, para que me facilite, ¿no? Entonces hay que ver cómo estar bien si soy el cuidador de una persona adulta mayor. Hay que ver todas esas necesidades que ellos tienen para yo no estresarme y no ser la cuidadora que viene una semana, después esa persona adulta mayor a la siguiente semana tiene otro cuidador y otro cuidador. Siguiente. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de lo que es el adulto mayor en el Ministerio de Salud. ¿Cómo estamos en el Ministerio de Salud en el tema de adulto mayor y en el tema de normativas vigentes que están actualmente realizando los establecimientos de salud? Siguiente. Siguiente, por favor. En el tema de normativas, nosotros vamos a ver que tuvimos una norma técnica en el 2010, fue la última vez que se actualizó la norma técnica. Tuvimos también en el 2006, perdón, en el 2006, luego se actualizó la norma técnica en el 2010 y, oh, genial, en el 2023, el 21 de agosto del año pasado, 2023, se actualiza la norma técnica de salud, ¿no? Donde se aprueba la norma técnica 207 del Ministerio de Salud, donde que nuestra norma del 2006 hasta la actualidad, pues ha tenido varios cambios que nos van a ayudar a que el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención, ¿no? Los niveles de atención puedan brindar una actividad más dable para los adultos mayores. Les comento, ¿no? Yo vengo trabajando desde hace varios años el tema de adulto mayor y veía que nuestra norma técnica era general, era muy genérica para todos, era muy genérica era como una norma técnica uniforme. En cambio, la nueva norma técnica de salud que tenemos nosotros realmente nos habla de la actividad que debemos de hacer como primer nivel de atención, donde están nuestros centros de salud, nuestras postas. La nueva norma técnica también nos habla del trabajo que debemos de realizar en los hospitales, cómo se debe de abordar el adulto mayor en el tema de hospitales y cómo se debe de abordar el adulto mayor ya en los lugares especializados. Entonces, es una norma técnica que al equipo del MINSA, que desde cerca he podido trabajar también con ellos, he visto cómo lo han trabajado con los expertos, con los geriatras de los diferentes hospitales que hay en Lima para que puedan sacar esta norma técnica y es una norma técnica muy buena porque realmente diferencia todos los niveles de atención que hay para estas personas mayores. Siguiente, por favor. Vamos a ver también que en el primer nivel de atención, cuando hablo primer nivel nos referimos pues a nuestros centros, a nuestras postas de salud. Nosotros venimos trabajando con lo que es esta primera imagen, que es el formato de atención integral del adulto mayor, donde que se realiza el VACAN o valoración clínica del adulto mayor, la FUA, que es el formato único de atención, donde que nosotros ponemos los datos de los pacientes y va plasmada la actividad que le realizamos al paciente.
nuestro manual de registro y codificación GIS, porque en este manual nosotros nos dan todos los códigos que tenemos que llenar una vez que realizamos una atención al adulto mayor. Y para esto también nos apoyamos en las libretas de salud, que es un instrumento generado por el Ministerio de Salud que nos ayuda mucho en algunas de las actividades que hacemos en el día a día. Siguiente. ¿Cómo es la atención integral del adulto mayor? Entonces, de acuerdo a nuestra norma técnica, ¿qué nos dice? Que nuestro adulto mayor tiene que pasar por todos los servicios posibles que tiene mi centro de salud. Y cuando hablo de servicios posibles, es que él debe de recibir todo el circuito de atención integral. Tiene que pasar por medicina, por odontología, por nutrición, psicología, enfermería. Por eso es un plan de atención integral. Es cuando vemos nosotros de manera integral a la persona y no empecemos a segmentarla. No trabajemos de manera segmentada, porque ¿qué pasa en algunos lugares donde que yo he podido establecer esta actividad? Es que no, yo tengo mi meta de vacunas y yo solo le hago la vacuna. Yo tengo mi meta de PSA o de antígeno prostático para el tema de cáncer y solo le hago el PSA. O yo tengo mi meta de lo que es daños no transmisibles y solo le voy a sacar la valoración clínica y el índice de masa corporal. O igual, yo tengo mi meta de salud ocular y solo le veo salud ocular. Entonces, trabajemos de forma integral, todos los servicios abriendo y cerrando planes de atención integral. Porque, ¿qué nos dice nuestra norma técnica? Nuestra norma técnica, ¿qué nos dice? Veamos al adulto mayor de forma integral, llenando este formato de atención integral en donde el adulto mayor va a pasar por todos los circuitos o por los profesionales que están en el centro de salud. Y de esa manera podemos decir que tenemos una persona protegida porque ha pasado por los diferentes servicios. ¿Ya? Siguiente. Entonces, en nuestra norma técnica nos habla a nosotros que nosotros debemos de ver al adulto mayor y de acuerdo a las cosas que le encontremos, lo vamos a clasificar en adulto mayor saludable. ¿Qué es el adulto mayor saludable? Es una persona, obviamente, que llega a los 60 años de edad, pero no tiene enfermedad. Es una persona sana, sin enfermedad. Es independiente. Cuando me refiero a independiente, quiere decir que hace sus cosas solo, no necesita que venga una persona a ayudarlo. Y es una persona que tiene baja probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos. Y en síndromes geriátricos me refiero pues a la incontinencia urinaria, ¿no? A esos temas. Entonces es una persona que es independiente, camina sola, no tiene enfermedad. Obviamente, ¿esto quién lo determina? Esto lo determina el servicio de medicina una vez que le hace esta valoración clínica de salud. Luego, nuestra norma técnica también nos habla de que se clasifica al adulto mayor, puede ser clasificado como enfermo. ¿Cuándo es una persona enferma? Presenta alguna afección aguda, subaguda o crónica en diferente grado, ¿no? Pero no es invalidable. Por ejemplo, es un adulto mayor que tiene diabetes, pero hace su vida solo, es independiente, camina sin bastón o sin necesidad de una persona que lo esté ayudando para caminar, ¿no? Entonces, es una persona con una enfermedad crónica, pero es independiente de sus actividades, ¿no? Hace sus cosas solo. Entonces, es una persona mayor, obviamente, que no ha sido considerado como frágil o geriátrico complejo. Y es una persona que realiza sus actividades básicas de la vida diaria también solo. Luego sigue el adulto mayor frágil. El adulto mayor frágil, toda persona que entra a los 80 años a más, ya es considerado un adulto frágil. Y es ahí donde ¿qué? Retrocedemos y recordemos de los ejercicios de equilibrio que hay que hacer, porque cuando llega a esta edad de la fragilidad, ya se vienen varias enfermedades.
Es una persona que tiene una dependencia parcial según la valoración funcional de CAS. Bueno, ¿qué me dice a mí la valoración funcional de CAS? Esto está en nuestra norma técnica. Yo también les voy a mandar el enlace de la norma técnica actualizada para que ustedes puedan revisarlo. La valoración de CAS, pues son diferentes baremos donde que vamos a sumar si la persona es independiente o dependiente. Es una persona que tiene un deterioro cognitivo leve o moderado, ¿no? Y también igual, dentro de la historia clínica hay otro baremo donde que vamos a llenar y de acuerdo a las preguntas que se le haga o a este test que se le hace, nos va a salir si su deterioro cognitivo es leve o moderado. Tiene manifestaciones depresivas, porque también se hace la escala abreviada de Yesabat. Esto también está en la norma técnica y en el formato de atención integral del adulto mayor. Y ahí nos va a hablar, pues, si es una persona con depresión, ¿no? Entonces también entra al tema de fragilidad. También es considerado como un adulto mayor frágil. Tiene pluripatologías, que ¿qué me dice? Tiene 3 o más enfermedades crónicas, tiene polifarmacia, toma más de 3 fármacos por patologías crónicas o por más de 6 semanas. Es una persona que ha sido hospitalizado en los últimos 12 meses. Su índice de masa corporal es de 23 o mayor de 28. Ahora vamos a ver el adulto mayor geriátrico complejo. El geriátrico complejo, de acuerdo a nuestra norma técnica que nos dice, persona también, igual que el anterior, igual que el frágil, es de 80 años a más, pero tiene dependencia y va acompañado de problemas de alteración mentales y o problemas sociales. Tiene pluripatologías, obviamente 3 o más enfermedades crónicas. El proceso de enfermedad principal tiene carácter de incapacitante, ¿no? O sea, es una dependencia total. Es una persona que ya no hace sus cosas solo. Prácticamente que tenemos que cuidarlo nosotros o hacerle, cambiarlo, vestirle, darle de comer, porque ahí ya hay una dependencia. Ya es incapacitado, ¿no? Tiene un deterioro cognitivo. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, en este caso ya viene a ser un deterioro cognitivo. Nosotros vamos a aplicar el formato de atención integral y ahí de acuerdo a la suma que nos sale, nos va a salir que es un deterioro cognitivo severo. Ahora ya saben, en el tema de severo, hoy en día tenemos los centros de salud mental. Cuando mi adulto mayor, si yo trabajo en un centro de salud y yo aplico este formato de valoración clínica del adulto mayor y me sale severo, tengo que hablar con el psicólogo y que este psicólogo le haga la atención o hará la referencia a un centro de salud mental comunitario, ¿no? Es ahí donde se tiene que hacer la referencia. También se le hace una evaluación con la asistenta social o también nosotros, cualquier profesional de la salud puede llenar el tema del tema social, donde que se hace la escala de valoración social, ¿no? Y se le debe de hacer a todo adulto mayor. También es considerado aquel paciente terminal que tiene alguna neoplasia avanzada, alguna insuficiencia cardíaca, o tiene un pronóstico, pues, donde que ya su vida está en riesgo o menor de 6 meses. Siguiente, por favor. Este es el formato de atención integral del adulto mayor, que está normado por el Ministerio de Salud y el actual ha tenido algunas variantes en el formato, pero para el primer nivel de atención, este es el que seguimos utilizando. Entonces, en este formato, como ven, se va pues, nos piden el tema de las actividades crónicas, se registra la fecha de atención, los problemas agudos del paciente. Esto por lo general lo llena el servicio de medicina al finalizar todas las atenciones. En la parte inferior van las fechas de las vacunas o de otras actividades que se han realizado también. Siguiente. Luego vamos a ver, como les dije, en la parte superior se llenan los datos generales del paciente,
Tenemos el tema de antecedentes y en el tema de antecedentes esto lo llena cualquier profesional de la salud porque acá nosotros solo le vamos a preguntar, señor, ¿usted ha sido diagnosticado alguna vez pues de TBC, de hipertensión, de esto? Entonces esto lo llena cualquier profesional de la salud que sea capacitado, ¿ya? Y solo es para hacer una marca, un checklist, y en la parte inferior pues pondremos paciente refiere a haber sido diagnosticado el año pasado con diabetes, por ejemplo. Igual pondremos el tema de medicamentos, si hace alergia a algún tipo de medicamentos o qué tipo de medicamentos toma. Aquí es donde que encontramos la valoración funcional, que es la valoración de CAS, ¿no? Entonces al paciente, por ejemplo, le preguntamos, señor, ¿usted hace las cosas solas en el tema de lavarse, vestirse, ir al servicio higiénico, la continencia, la alimentación? ¿Son actividades que usted las hace sola o alguien le ayuda? Y el paciente, pues, acá como ven en la parte inferior hay una escala y nos dirá, no, mire, yo no me abrocho los botones porque me tiemblan las manos, no puedo comer solo porque las manos me tiemblan. Entonces va a salirnos marcado todo esto, nos va a salir acá un número y de acuerdo a eso pondremos pues si nuestro paciente es independiente, dependiente parcial o dependiente total. Es ahí donde que nos da la valoración de CAS. Siguiente. De ahí sigue la otra hoja en el cual vamos a ver el tema de valoración mental. En la parte inferior igual vemos acá que nos va a salir, dice, cuando hay menor de 2 marcas, nos va a salir que no tiene un deterioro cognitivo. De 3 a 4 marcas, deterioro cognitivo leve. Si hay de 5 a 7, moderado, y severo de 8 a 10 marcas. Y por cada puntito, por cada pregunta, si se equivoca, tenemos un punto. Por ejemplo, le preguntamos, ¿cómo se llama? Yo me llamo Juan, no sé qué. Ya, ¿cuántos años tiene? Ah, no me acuerdo. Tenga mi DNI, fíjese, ahí está mi número de DNI. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Cuál es su número de celular? Ah, tome, acá está mi celular. Mis hijos en la parte de atrás me han pegado una espadadrapo con el número de mi celular. Tampoco se acuerda. Entonces, por cada error ponemos un punto. Hasta ahí vamos sumando, por ejemplo, 3 puntos. Después le preguntamos, ¿dónde nació? Ah, yo nací en Lima. Bueno, sí se acuerda. No pongo nada porque sí lo sabe. Entonces, acá solo voy a poner, por cada pregunta que yo le hago, un punto. Digamos, tengo 3 puntos, entonces me ubico en deterioro cognitivo leve. Porque dice, de 3 a 4 errores, quiere decir que tiene un deterioro cognitivo leve. Esto de acá igual, lo hace cualquier profesional de la salud que sea capacitado. Luego sigue la escala de Yesabat, donde que le voy a hacer unas preguntas a mi paciente y si él me responde lo mismo que dice en la historia clínica, voy a marcar. Por ejemplo, ¿estás satisfecho con su vida? Y él me dice sí, pero acá dice no. Entonces, si la respuesta de mi paciente no coincide con la respuesta que tiene esa historia clínica, no marco nada. Solo marco si coincide la respuesta del paciente con la respuesta que está acá. ¿Se siente usted imposibilitado? Me dice sí. Bueno, entonces si coincide, marco, ya tengo un punto. Después dice, ¿usted, por ejemplo, tiene problemas de memoria? Sí. Entonces también marco, ya tengo 2 puntos. Voy a ir acá, dice. Si tiene una sola marca, no tiene manifestaciones depresivas. Si tiene más de 2 marcas, quiere decir que sí hay manifestaciones depresivas. Igual, lo hace cualquier persona. Luego viene la valoración sociofamiliar, donde que me va a dar un enfoque de cuál es su situación familiar, cuál es su situación de vivienda, cuál es la situación de apoyo que necesita esta persona con respecto a sus redes sociales. Y con redes sociales me refiero a cómo viven en el entorno de familia o de la comunidad, ¿no? Cuál es su situación económica y también sus relaciones sociales. Todo esto igual me va a dar un puntaje y de acuerdo a eso yo le pondré, pues, si tiene una aceptación social, o tal vez está en abandono, o cómo se encuentra la persona.
Siguiente. Luego acá están los cuidados preventivos, donde que voy a leer cada uno de estos ítems porque nos habla de estilos de vida saludable, si pasó por salud bucal, si se hizo atenciones tal vez como el PCA o el Papa Nicolau. También preguntaré pues el tema de laboratorio, si pasó por laboratorio, pondré acá el tema de laboratorio y síndromes geriátricos, que eso ya lo hace el servicio de medicina. Lo otro puede llenarlo igual cualquier profesional de la salud. Entonces, como vemos, la historia clínica del adulto mayor no es complicada, ¿no? Yo creo que tenemos que ponerle ganas, afecto, cariño a este grupo etario y poder realizarle realmente una atención integral completa para ver a esta persona de manera integral y no segmentada. O sea, no solo que venga por el daño de la enfermedad, sino que venga para verlo integralmente y quedémonos con la satisfacción como profesionales de poderle haber brindado un panorama de salud, de qué actividades tiene que hacer él en el año para que pueda estar bien en su salud. Siguiente. Igual, en la parte superior donde dice consulta, va la consulta médica. Acá simplemente voy a hacer un checklist de las cosas que ya mencionamos. Por ejemplo, ¿qué me salió en el estado de salud mental? Lo voy a pasar a este lugar. Igual, el estado de deterioro cognitivo, si me salió leve, severo, moderado también. La aceptación sociofamiliar, cómo me salió, si era buena, el riesgo social, ¿no? Y el último, el médico, es el que le va a dar la categoría. Solo el servicio de medicina le da la categoría donde que me puede salir saludable, enfermo, frágil y geriátrico complejo, que ya lo hablamos. Saludable no tiene enfermedad, enfermo tiene alguna enfermedad, pero es una persona que hace sus cosas solo, es independiente. El frágil, mayor de 80 años, pluripatológico. Y el geriátrico complejo también. Persona mayor de 80 años, pero que ya tiene alguna enfermedad terminal, ¿no? Y casi sus actividades pues ya son, lo encuentro por lo general postrado. Siguiente. Bueno, esto es para ver un poquito qué más nos pide la normativa del Ministerio de Salud. En la nueva norma técnica nos habla de lo que es el servicio de atención domiciliaria al adulto mayor. Una actividad que, bueno, yo lo vengo trabajando, he hecho algunos trabajos en Lima Norte sobre lo que es la atención integral del adulto mayor, para el cual el Ministerio de Salud, pues, dio a nivel nacional a las diferentes DIRIs y DIRESAs, maletines equipados, para que se pueda atender a aquellos pacientes que justamente entran en la categoría de fragilidad, entran en la categoría de geriátricos complejos o personas adultas mayores que tienen dependencia física. ¿Ya? Entonces, eso está en nuestra nueva norma técnica, la norma técnica 207 del año pasado, del 2023. Siguiente. También en la norma técnica nosotros debemos de trabajar pues lo que es los círculos del adulto mayor. Los círculos del adulto mayor son espacios donde que se reúnen los adultos mayores y nosotros tenemos que fortalecerlos en el tema del autocuidado de la salud. Todo centro de salud debería, ¿no? Debería. En teoría es debe. Y en la práctica, pues, es lo ideal que cada uno cuente con un círculo del adulto mayor, que son agrupaciones que se reúnen y que cuando se reúnen por lo menos una vez cada 15 días es considerado un club del adulto mayor. Ellos hacen diferentes actividades de integración, de autocuidado de la salud, de empoderamiento de la salud, que es lo que se debe de brindar. Ahora, nosotros también trabajamos por ejemplo, yo acá en Lima trabajo con lo que es los centros del adulto mayor de las municipalidades y con los centros del adulto mayor de los establecimientos de salud a los que yo voy.
Entonces, como que se juntan todos los profesionales y trabajamos en conjunto. También trato de involucrar en mi trabajo a lo que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A veces le hacemos actividades como que es la atención domiciliaria a los adultos mayores que necesitan algún tipo de protección, ¿no? O examen médico. Siguiente. Otro de lo que trato de articular también con los adultos mayores, toda región tiene lo que es el SEBA, que son los Centros de Educación Básica Alternativa. Por ejemplo, en algunos lugares que yo vengo trabajando, hemos articulado con nuestros centros de educación básica alternativa, donde que el docente de educación va a dictarles clase a los adultos mayores para ver el tema, pues, de que puedan continuar con sus estudios. Es muy gratificante ver adultos mayores que han podido terminar sus estudios a esta edad. Siguiente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, dentro de los trabajos que he podido realizar ahora poco, el diario El Peruano, en mi trabajo, pues nos sacó una nota informativa que fue el mes pasado, en el cual nos menciona a la DIRIS en la que yo vengo trabajando, la DIRIS Lima Norte, por hacer este trabajo de atención domiciliaria. Esa es una nota informativa y una entrevista que nos realizó el diario El Peruano, y ahí justo lo muestro, muy interesante, muy bueno, y esta es una etapa de vida tal vez en el lado del ministerio, que no tiene una asignación presupuestal directa, ¿no? No hay un presupuesto que tú puedas ejecutar y hacer muchas cosas que quisieras. Pero vuelvo a repetir, desde el punto en el que nosotros estemos, de donde estemos trabajando o desde donde estemos estudiando, creemos estos espacios para estas personas que tal vez no son visibles. Hagámoslas visibles nosotros con el trabajo desde lo más pequeño que pueda ser, ¿no? Brindemos lo mejor de nosotros a estas personas que en algún momento, si tú creas este club del adulto mayor, quién sabe, ¿no? Cuando tú llegues a esta etapa de vida, dirás, bueno, por lo menos por mí se creó este club del adulto mayor y al cual ahora yo pertenezco cuando llegues a esa etapa de vida. Entonces, haz tus proyectos siempre, ¿no? Y luego acá también quiero mostrarles un documento. Bueno, hace poco el Ministerio de Salud me dio este documento de reconocimiento por la conducción y organización de las actividades que veníamos realizando por el Día del Adulto Mayor, ¿no? Yo, como les digo, me gusta trabajar con los diferentes sectores. Entonces acá el Ministerio de Salud me dio este reconocimiento y ahí me menciona como con el respaldo que me dan por el trabajo que venimos realizando, ¿no? Que vengo realizando en este tema. Es un reconocimiento que recibí del ministerio. Me llegó el 3 de octubre este documento. Muy interesante, muy gratificante, en diferentes formas. Siguiente. Estas son diferentes fotografías de los lugares con los que vengo trabajando, que son hospitales, centros de salud, casas geriátricas, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, todos tenemos diferentes espacios, formemos algo, ¿no? Si nos estamos formando como profesionales de salud, desde el área en el que estemos, sea enfermería, obstetricia, psicología, odontología, o sea, demos lo mejor de nosotros y qué mejor para esta etapa de vida en la cual nosotros vamos a trabajar. Igual, técnicos. Hoy en día, el técnico en este campo tiene algo muy amplio por hacer. Es un trabajo bien amplio que hay que visualizarlo. ¿Qué no quiere un adulto mayor que ser atendido por un profesional técnico, por ejemplo, que pueda cuidarlo bien, que pueda controlarle algunos temas de su enfermedad? Entonces, todos estamos llamados a trabajar por esta etapa de vida, ¿no? Desde lo bonito de ser un profesional de salud, ser un técnico en salud, ya nos da el ingreso a este tema de la gestión pública, que podemos hacer diferentes temas, ¿no? Entonces, tal vez para trabajar con este grupo etario, o sea, demos lo mejor de nosotros, porque algún día nosotros vamos a llegar a esta etapa y cómo vamos a querer que nos trate.
¿no? Trabajemos como vamos a querer que nos traten algún día nosotros. Siguiente. Bueno, entonces ya estamos llegando al final de la ponencia, ¿no? Como digo yo siempre, trabajemos por una sociedad amigable con nuestros adultos mayores. Hoy son ellos, mañana somos nosotros, ¿no? Esta es una fotografía de mis niños y mis padres, que también ya están en esa etapa de vida. Siguiente. Muy emotivo, doctora. Gracias, gracias a todos y libre para las preguntas que me puedan hacer. Gracias, doctora Lorena. Sí, sí, gracias a ustedes por conectarse, gracias a todos los que han podido acudir y como les digo, esta es una etapa muy bonita para poderlo trabajar desde el lugar donde que estemos, desde los estudios, desde el instituto, la universidad, la comunidad, para poder nosotros crear un espacio para las personas adultas mayores y que algún día nosotros vamos a llegar a esta fase de la vida, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ay, ¿dónde está la pizarra? Mm, Bueno, también comentarles que, por ejemplo, yo he trabajado con profesionales de salud, pero tengo centros de salud en el que el personal técnico hace una labor. Ellos se han encargado de generar el circuito de atención integral, ellos se han encargado de llevar el círculo del adulto mayor y lo hacen muy bien, dan un carisma único a este grupo etario, ¿no? Entonces, como les digo, sigamos trabajando en salud. La salud es muy bonita, muy gratificante y eso gratificante nos lo llevamos cada uno para nosotros mismos. Gracias. Gracias, doctora Lorena. Todo quedó estupendamente bonito y se entendió a mi buen parecer mío. Gracias, Ada. Gracias, doctora Lorena. Muy amable. Ujú. Bueno, por el grupal que tienen del curso, nuevamente disculpen por los impases, les agradezco por su tiempo y les voy a estar entregando las PPT, los links de donde pueden sacar información y cualquier cosa también para sus consultas, ahí les voy a dar mi número. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que hemos llegado a la parte ya final. Queremos agradecer de una manera muy especial a la doctora Lorena Villagómez Santiago por tan interesante y excelente exposición en la ponencia, ¿no? Del tema cuidados del adulto mayor, envejecimiento, cuidados del adulto mayor y asimismo nutrición del adulto mayor, ¿no? Entonces, el Centro de Altos Estudios les agradece su participación el día de hoy, 24 de octubre, y de la misma manera, el día de mañana nos esperamos a la misma hora para continuar con las temáticas que prosiguen, ¿no? Como es el control de signos vitales, administración de fármacos, salud mental y todo lo que concierne a este interesante tema que es cuidado del adulto mayor. Entonces, nuevamente, reiteramos el agradecimiento a la doctora Villagómez Santiago Lorena, quien el día de hoy participó en este evento tan importante, ¿ya? Y de la misma manera también a todos los participantes, gracias por su participación el día de hoy también, ¿no? Entonces, buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor Ronnie. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, doctor. Buenas noches.